Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los pasos para el cálculo y selección de los equipos para cuarto frío en refrigeración. Estos equipos son la unidad condensadora, evaporador y el elemento de expansión o válvula. Sean bienvenidos. El print screen de resultado general 14.94 kilowatts, pero a esto se le agrega un factor de seguridad. Ven aquí el valor. Ese factor de seguridad está de un 5 a un 10%, me gusta utilizar el 5, y con esa adición nuestra potencia frigorífica requerida es de 15.7 kilowatts. Con base en este valor vamos a seguir nuestro proceso de cálculo, entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque va a estar en todas nuestras operaciones. Bien, con el valor obtenido de 14.98 kilowatts como potencia frigorífica requerida, nosotros le aplicamos un factor de seguridad del 5%. Y esto queda a consideración del que está calculando, con lo cual nos da una potencia frigorífica requerida de 15.7 kilowatts. Recordemos los valores de la temperatura de sitio, 30 grados Celsius. Por tanto, nuestra temperatura de condensación va a ser de 45 grados. Correcto. La temperatura mínima del recinto va a ser de menos 5 grados Celsius y por tanto la temperatura de evaporación de menos 10 grados Celsius. El enfriamiento del condensador de 4 grados, por tanto la temperatura a la salida del condensador va a ser de 41 grados, y el enfriamiento adicional que se da en la tubería que va de alta presión y que llega al elemento de expansión es de 1. Por tanto, el refrigerante estaría llegando a 40 grados Celsius al elemento de expansión. El recalentamiento útil es de 7 grados Celsius. Por tal razón, la temperatura a la salida del evaporador es de menos 3 grados Celsius. Y el recalentamiento ambiental de 13 grados Celsius. Por tanto, estaría llegando la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor de 10 grados. El refrigerante es 134 bar. Bien, a continuación vamos a utilizar el programa de Genetron para nosotros llevar estos datos allá y obtener los resultados. Correcto, aquí tenemos la imagen obtenida ya de los datos del programa Genetron, ¿cierto? Entonces, ¿qué me interesa a mí de esta información de este programa? Estos valores que están aquí. La capacidad de enfriamiento que necesito yo es de 15.700 watts. Este valor que está aquí, que es la capacidad de calefacción, es la capacidad que me daría o la que necesitaría el condensador. Aquí tengo la potencia de compresión que necesito, que es de 6.3 kilowatts. Esa potencia de compresión es la que necesitaría el compresor mecánicamente para hacer el trabajo. Tenemos un COP, en este caso 2.46, que es el coeficiente de operación o de rendimiento de enfriamiento. ¿Qué me está diciendo? Que por cada vatio de energía que uso, extraigo 2.4 vatios de calor del sitio. Y tenemos el flujo máximo. Este es un dato muy importante, que me está diciendo cuánta masa debo circular por el circuito de refrigeración para que me pueda dar el rendimiento que está aquí. Por lo general, este programa lo da en kilogramos por segundo. Nosotros tenemos que pasarlo a kilogramos por hora, y es un valor el cual vamos a necesitar para ya nuestros compresores o unidades condensadoras. Bien, entonces vean los datos que necesitamos para seleccionar el evaporador. Entonces sabemos que necesitamos una potencia frigorífica de 15.700 watts que nos dio el programa Genetron. Recurrimos nuevamente a nuestras unidades de temperatura. Aquí tenemos la temperatura de condensación, o sea, vean que es muy importante el diagrama de Molière en estos cálculos. Aquí está todo prácticamente, y de aquí sale toda la información. Equivocarme en un diagrama de Molière es echar a rueda todo y perder todo aquí y escoger equipos malos. Tenemos nuevamente la temperatura de evaporación, el refrigerante, también me pide el tipo de hielo y el tipo de evaporador. En este caso vamos a coger un evaporador cúbico como el que vemos aquí. En otro video también podemos ver que hay otros tipos de evaporadores. Entonces vamos a proceder al programa para seleccionar el evaporador requerido para nuestro sistema.
Bien, ahora vamos a hallar nuestro primer accesorio, que va a ser el evaporador. Para ello necesitamos la siguiente información: la potencia frigorífica requerida, que es de este caso 15.700 watts, la temperatura de condensación 45 grados Celsius, la temperatura mínima de recinto de entrada de aire de menos 5 grados Celsius, temperatura de evaporación menos 10 grados Celsius, el refrigerante 134, alimentación eléctrica, ¿cierto? Tipo de hielo eléctrico y tipo de evaporador. Vamos a coger un tipo cúbico. Ya sabemos que hay de muchas formas, pero estos son los más comunes. Vamos a concentrarnos en un cúbico. Para ello vamos a utilizar este programa FreeMetal Español. Vamos a darle aquí clip. Es un programa que es bastante sencillo, entonces vamos a utilizarlo. Esperemos que abra aquí. Ya estamos aquí listo para escoger. Vamos a ese archivo y vamos a escoger o seleccionar un evaporador de expansión directa, porque este es el sistema que tenemos de expansión directa. Esperemos que cargue. Está demorando un poco, pero vamos a ver, ya debe, programa bastante cargadito. Vamos a ampliar aquí, correcto. Aquí tenemos diferentes tipos de evaporadores, plafón, aquí tenemos grandes. Vamos a coger este tipo de FR, entonces vamos a digitar la información. En este caso nos está preguntando por la capacidad requerida en kilowatts, o la puedo colocar en watts. Bien, habíamos dicho que era 15.700 watts. Entonces vamos a colocarle aquí 15.700 watts. El margen de tolerancia, el 20%, significa con qué margen va a buscar él aquí en su buscador. Temperatura de entrada del aire en grados Celsius, habíamos dicho que era de la misma de recinto, menos 5 grados Celsius. La temperatura de evaporación era de menos 10. Temperatura de condensación, habíamos dicho que era 45. Y el refrigerante 134. Vamos a buscarlo acá. Tipo refrigerante 134A. Aquí tenemos unos valores que tienen que ver con la presión sonora, tiene que ver con los sonidos que genera, que más material de aletas, exacto. Si lo queremos verificar con más detalle, pues se hace, pero aquí ya tenemos la información pertinente. Nos vamos al botón de calcular y vean que aquí nos aparece uno seleccionado que está registrado en verde. Es el modelo FRB 1730, que tiene 15.786 de capacidad en watts, lo cual está muy cerca de lo que nosotros requerimos. Me parece bastante apropiado. Nos dice los pasos de aletas, ¿cierto? El caudal de aire que generan los ventiladores, la proyección de aire o el tiro de 21 metros. Vamos a ver qué es esto a continuación. La alimentación eléctrica. Aquí tenemos que, como este es un software europeo, pues trabaja en 50 Hz. A mí lo que me interesa es que sepamos seleccionarlo correctamente. Si queremos ver sus otras propiedades, damos doble clic acá y aquí lo tenemos. Véanlo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Nos va a dar mucha información importante. Esto tiene que ver aquí la proyección del aire con la distancia que tiene él en recorrido horizontal hasta obtener una velocidad de aproximadamente 0.25 metros por segundo, si no estoy mal, donde actúa el aire. Entonces él va a estar ubicado a una distancia, la pared más próxima está a 3 metros, por tanto este tiro está lo suficiente para ese cuarto frío. Si el tiro fuese más pequeño que la distancia perpendicular al evaporador, ya tendríamos que pensar en dos evaporadores en oposición para que pudiéramos cubrir esa área, pero aquí no vamos a tener ningún problema. Veamos la distancia. Estos son 770 milímetros, estamos hablando de 77 centímetros, y teníamos una distancia, recuerden, de 1.2 metros disponible para ubicarlo, lo cual no vamos a tener ningún inconveniente. En cuanto a la longitud, tenemos 2870, estamos hablando de 2 metros con 87 centímetros, y la pared donde va a ubicar él es de 3.5 metros. Por tanto, tampoco vamos a tener problemas con su ubicación dentro del recinto.
Otra información muy importante que debemos tener aquí es buscar cuáles son sus conexiones y para poderlas colocar, que nos interesa mucho para a la hora de selección de tuberías. Pero por el momento este es nuestro evaporador para las condiciones que nosotros estamos necesitando. Correcto, y aquí tenemos el resultado, podemos verlo aquí en un pantallazo. Vean aquí la capacidad, que este es un modelo FRB 1730, cortesía de Free Metal España. Vean la temperatura de recinto del aire -5, temperatura de evaporación -10. Vemos aquí otros valores, muy importante aquí la proyección de aire, tiene que ver con el efecto del aire en perpendicular a los ventiladores, o sea que tiene 21 metros de tiro. Y nosotros vamos a utilizarlo en un cuarto que tiene 3.5 metros, o sea que bien de tiro, no hay inconveniente, o de proyección de aire. También nos habla de la presión sonora en decibeles para ruidos, correcto, a una distancia de 10 metros vamos a tener este ruido. Nos habla también de los pasos de aletas, o sea la distancia entre aletas que están acá. Nos habla también de las dimensiones, vean muy importante la dimensión es 770 milímetros, vean aquí, alto, 770 milímetros, y nosotros teníamos un espacio disponible de 1.2 metros, o sea que este evaporador cabe sin inconvenientes en nuestro sitio. Tenemos aquí los valores del peso para uno tener cálculo de cuánto va a pesar o si lo colocamos en el techo. Aquí también tenemos los valores de los ventiladores, voy a utilizar 3 ventiladores de diámetro de 500, velocidad 1400, potencia absorbida 2160 watts, consumo en amperios 4.2, en este caso era para que tomaran observaciones que nos dan este equipo. Ahora muy importante es hallar cómo son las conexiones. Entonces vamos a bajar el PDF y vamos a ver las conexiones de este evaporador que nos interesan bastante. Hemos verificado que la altura del evaporador no tiene inconvenientes con la altura interior del cuarto frío, tampoco el tiro que tiene 21 metros, aquí tengo yo 3 metros. Y en cuanto a las condiciones del evaporador, en la entrada nos dice el catálogo que es de 22 milímetros, lo que equivale a una entrada de 7 octavos de pulgada, y tiene una salida de 54 milímetros, lo que equivale a 1 octavo de pulgada, una salida bastante gruesa, ¿cierto?, para este evaporador, pero eso es lo que dice el catálogo. Ahora vamos a seguir con la siguiente selección. Tiene que ver con los datos para hallar la unidad condensadora. Con ello partimos de la potencia frigorífica requerida, que es de 15.700 watts. Sin embargo, a mí personalmente me gusta darle un factor de seguridad del 5, o sea, sobredimensionarlo por encima de lo requerido, por muchas razones. Entre la principal, porque el calor que se mete o que se introduce por la línea de succión hace que la capacidad frigorífica del compresor se incremente porque es un calor extra. Además que el mismo compresor adiciona un calor en el proceso de compresión. Entonces muchas personas lo calculan con base en los mismos potencia frigorífica del evaporador. Está bien, porque cuando este valor lo selecciona uno no va a dar igual en el catálogo, entonces uno escoge el inmediatamente superior. Pero yo aquí me curo un poquito en salud y calculo con una potencia frigorífica un poco sobredimensionada. Otro dato muy importante tiene que ver con el que nos dio el programa en el cálculo de Molière sobre el caudal másico, en el cual era de 0.11037 kilogramos por segundo, y nosotros lo pasamos a valor a kilogramos por hora. Nos dio 397, podemos redondearlo a 400. O sea que la capacidad de flujo másico de esta unidad condensadora tiene que ser mayor o igual de 400 para redondear. Igual tenemos los mismos valores de temperatura del sitio, la evaporación, algunos utilizan condensador, los subenfriamientos y los recalentamientos, como el tipo de refrigerante. Entonces, con base en estos datos vamos a hacer el proceso de selección de nuestra unidad condensadora. Bien, ahora vamos a seleccionar la unidad condensadora. Les recomiendo que cada vez que puedan seleccionarla hagan uso de ella. ¿Por qué? Porque estos equipos ya tienen su compresor, su condensador, en este caso su recibidor de líquidos, acumuladores de succión,
separadora de aceite, e inclusive vienen con filtros, mirillas y solenoides como en este caso. Entonces ya no me toca calcularlas, sino que me toca calcular el paquete en sí y me queda más fácil los cálculos. Para este caso vamos a verificar que la potencia frigorífica requerida es la misma de 15.700 watts, que es la que necesitamos para el evaporador, pero nosotros le agregamos un factor de seguridad extra si lo desean. Este factor de seguridad se coloca, ¿por qué? Porque en el trayecto del evaporador al compresor, la tubería de succión absorbe calor y por tanto ese calor tiene que ser manejado por el compresor. Por tanto, la potencia frigorífica del compresor es ligeramente mayor que la del evaporador. Entonces, aquí, haciendo este pequeño factor de seguridad, nuestra potencia frigorífica requerida para nuestra unidad condensadora es de 16.4 kilowatts. Ahora, del diagrama de Molière vamos a obtener el caudal másico. Recuerde que estaba en kilogramos por segundo, lo hemos trasladado a 393.3 kilogramos por hora. Esto es un valor muy importante porque este es el caudal másico que yo requiero mover en el sistema y me lo debe dar el compresor. No olvidemos también los datos de la temperatura ambiente del sitio, la temperatura de evaporación, los de sus enfriamientos que vimos en el circuito pasado y hay que colocarlos acá nuevamente. Entonces vamos a hacer la selección para nuestra unidad condensadora. En este caso vamos a utilizar el programa Mixer. Aquí vamos a seleccionarlo, vamos a ampliar aquí, vamos a utilizar la opción de unidades condensadoras. Veanlo aquí, vamos a ampliarlo. Entonces vamos a dar los valores. Aquí nos están pidiendo que sea una serie estándar. Por el momento vamos a coger una serie estándar. El refrigerante C84 ya está aquí. La potencia frigorífica en kilowatts habíamos dicho que lo habíamos modificado a 16.4. vamos a colocarlo aquí, 16,4 kilowatts. Correcto. Vamos, la temperatura de evaporación era de menos 10 grados Celsius. La temperatura del ambiente era de 30 grados. Aquí está 32. Vamos a colocar 30 grados. Algo muy especial de las unidades condensadoras es que ellos no piden la temperatura de condensación, sino la del ambiente donde va a estar ubicado el equipo. Un dato bastante curioso, pero así es. Ahora nos está pidiendo la temperatura que dice de los gases aspirados. Esa es la temperatura que entra al compresor. Recuerden que era de 10 grados. Correcto. Vamos a activar la opción de recalentamiento útil. Nuestro recalentamiento útil, recuerden que era de 7 grados Celsius. Aquí lo piden en grados Kelvin, pero las diferencias en grados Kelvin o en grados Celsius son las mismas. Por tanto, colocamos aquí 7. Vamos a darle la frecuencia de la red, en nuestro caso la frecuencia eléctrica de 60 Hz. Es muy importante verificar que a medida que yo voy haciendo valores aquí, observen que esos valores están acá. Vean que aquí tenemos el valor de entrada al compresor, que es de 10 grados, la salida del evaporador, que es de menos 3, que concuerda con lo que nosotros habíamos hecho, y tenemos la temperatura de evaporación de menos 10. Entonces estos valores están de acuerdo y ahora nos vamos al botón de calcular y aquí se nos presentan 3 opciones, disculpen, 4 opciones. Aquí las vemos. Vamos a seleccionar la que se nos acerca a nuestra potencia frigorífica. Aquí tenemos 16.4, por tanto este está de 15.74, lo vamos a descartar, obviamente. Aquí tenemos uno de 15.83, también está por debajo de lo que yo necesito, y me quedan 2 opciones, una de 17.88 y una de 18.74. Vamos a descartar esta. ¿Por qué? Porque está muy alta. Entonces por escogencia nos vamos a quedar con esta opción que está aquí. Vamos a verificar cómo está esta opción acá. Ahora si nos concentramos en ella, vemos que el caudal másico que requiere es de 418 kilogramos por hora. Eso es lo máximo que él da. Nosotros requerimos un valor menor que ese, por tanto nos sirve esta unidad condensadora
y tiene una potencia, ve aquí en el evaporador, de 16.57, que es la potencia de nuestro evaporador prácticamente, y su potencia frigorífica es de 17.88. Obviamente nosotros vamos a utilizar menos de su capacidad, pero para este programa esta es la unidad condensadora que nosotros vamos a seleccionar. Recuerden que para ello la potencia frigorífica debe estar de acuerdo con lo que nosotros seleccionamos, y el caudal máximo que mueve esa unidad condensadora debe ser igual o mayor que el que requerimos. Por tanto, cumplimos estas dos, esta va a ser nuestra unidad condensadora. Además que ella posee un dato extra que me está diciendo cuál es la potencia frigorífica que requiere en el evaporador, en este caso 16.57 kilowatts, y está muy de acuerdo a lo que nosotros estamos requiriendo. Otra información muy importante, nos vamos aquí a las dimensiones, vean acá, vemos que tiene aproximadamente 77 centímetros aquí de altura, de aquí a acá tenemos 82 centímetros, y de largo tiene 1 metro con 35 centímetros, lo cual nos está indicando que es una unidad condensadora más o menos mediana. Viene con el recibidor de líquido, pueden observarlo aquí. Nos falta un separador de aceite, nos falta acumulador de succión, entonces no viene con el filtro, no viene con la solenoide, no viene con ¿qué más aquí no hace falta? Mirillas. Entonces vamos a tener que nosotros seleccionarla para nuestras líneas mejor, porque podemos ver cómo se puesto selección de cada una de ellas. Otra información muy importante es la que tenemos aquí, datos técnicos, en los cuales me está diciendo algo muy importante: cuál es la carga máxima de refrigerante. Entonces para el 134 lo máximo que lo puedo cargar son 16.5 kilogramos de refrigerante. Entonces muy importante tener en cuenta este valor para no pasarnos cuando nosotros vayamos a hacer la carga, porque aquí está su límite en el cual nosotros vamos a trabajar. Obviamente, como esta unidad condensadora va a trabajar por debajo de su potencia total, lo más seguro es que vamos a utilizar menos refrigerante. Otra cuestión muy importante tiene que ver con las conexiones. Vean que aquí que la línea de líquido es de 5 octavos, interesantísimo esto, mientras que la línea de succión es de 1 pulgada con 3 octavos. Esto va a ser muy interesante a la hora de diseñar las tuberías y de seleccionar los accesorios, y que veremos a continuación. Bien, aquí tenemos prácticamente el print screen de nuestra unidad condensadora. Vean aquí que lo tenemos para 60 Hz, voltaje de 220. Aquí tenemos, vean lo que dice aquí, la potencia frigorífica de nuestra unidad de 17.88, nosotros requeríamos 16.4. La potencia del evaporador para este sistema es de 16.57, obsérvenlo. Entonces estamos bien desde ese punto de vista. Tenemos también caudal máximo de 418 y tenía que ser mayor de 400 kilogramos por hora. Por tal razón, entonces esta es la unidad que nosotros necesitamos para este equipo o este sistema que estamos en construcción. Bien, entonces como datos importantes también de esta unidad condensadora que vamos a utilizar, tienen que ver con los voltajes y la frecuencia eléctrica, es trifásico. Vean que la entrada es de 1/3 octavos, ¿cierto? Mientras que la salida, estamos hablando cuando es de entrada de la tubería de succión, y la salida de la tubería de líquido es de 5 octavos. Y tenemos una capacidad de carga máxima de refrigerante 134 de 16.5 kilogramos. Muy importante al hacer la carga y no pasarnos de este valor. Los accesorios que trae el equipo tienen que ver con un recibidor de líquidos, que es lo que solamente trae ese equipo. Ahora vamos a editar los mismos datos prácticamente para hallar la válvula de expansión termostática. La única pequeña variación que vamos a hacer de aquí es que la potencia frigorífica va a ser de 15.700, la que utiliza nuestro evaporador, porque el compresor lo calculamos con base a un dato mayor por los recalentamientos que hay en la tubería de succión. Pero esta la podemos calcular sin ningún problema con base en el valor de la potencia frigorífica del evaporador, sobre todo porque las válvulas tienen un rango de potencia de operación, entonces no vamos a tener ningún inconveniente.
vemos con los mismos datos de la temperatura del sitio, temperatura de condensación, de evaporación, los enfriamientos de condensadores adicional, los recalentamientos útiles, los recalentamientos ambientales y el tipo refrigerante. Entonces vamos a pasar al programa para que veamos la selección del tipo de válvula, así como los orificios, y también teniendo en cuenta los tuberías de conexión, para que vayamos usted de acuerdo con los accesorios que ya hemos calculado. Bien, recordemos los valores con los cuales nosotros vamos a seleccionar el tipo y el orificio de las válvulas. Recordemos la potencia frigorífica requerida, 15700, la misma del evaporador, y tenemos los mismos valores de temperatura de sitio, de condensación, de evaporación, los enfriamientos, aquí los tenemos, los recalentamientos útil, ambiental y el tipo refrigerante. Pasemos entonces a nuestro programa Cool Selector para hacer la selección. Bien, nos vamos a ir a la opción de válvula de expansión termostáticas. Veremos que abre el programa. Entonces vamos a decir que la válvula está en la línea líquido. Aquí tenemos el refrigerante 134. Vamos a colocar la capacidad de refrigeración, que es de 15700. Correcto. Temperatura de evaporación -10. El recalentamiento útil, recuerden que es de 7 grados. Aquí está en Kelvin. Si tiene, nosotros tenemos grados centígrados, es la misma la diferencia, el mismo valor, pero si nosotros deseamos cambiar las unidades, entonces vamos aquí donde dice opciones, vamos nuevamente acá donde dice unidades, personalizar, diferencias, grados centígrados, aceptar, guardar los cambios, damos sí, aceptar. Vean que ya lo tenemos aquí cambiado. Entonces vamos a colocar el valor aquí, que es de 7. El recalentamiento adicional es de 13 grados, recordémoslo. La temperatura de condensación era 45. El enfriamiento del condensador era de 4 grados y el adicional era de 1 grado. Correcto. Entonces ya tenemos prácticamente todos los valores. Vamos ahora a seleccionar el tipo de válvula termostática. Vamos con la tipo T2 a ver qué sucede, y vemos que nos aparece que la selección nuestra, que es esta esfera verde, está en rojo. Significa ahora mismo estos valores en rojo que la T2 no tiene la capacidad para lo que estamos nosotros requiriendo. Entonces vamos a escoger otras. Vamos a verificar estas tipo, por ejemplo, TGE. Correcto. Vamos a cogerla y vean qué sucede. Veamos que la diferencia, aquí ya tenemos una franja blanca en la cual se puede mover la válvula dependiendo de su capacidad. Sin embargo, vamos a despejar aquí. El programa nos recomienda una TGE 10 con orificio 9 y tiene una capacidad de carga del 97, o sea que está prácticamente trabajando al 100% de su capacidad. Mi recomendación es que no trabajemos al 100%, sino que tengamos una holgura de trabajo. Por esa razón vamos a seleccionar la TGE 10 con orificio 11 y vean dónde estamos ubicados. Entonces esta válvula va a trabajar al 76%, o sea que si hay un incremento de potencia, pues lo puedo aguantar, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. En cambio la otra no. Nos vamos a quedar con esta válvula TG10 con orificio 11. Correcto. Ahora lo que debemos nosotros verificar tiene que ver con los datos de rendimiento. Vean aquí que también los datos que colocamos acá nos da un diagrama de Molière detallado sin inconvenientes con las temperaturas. Entonces podemos verificar que los datos estén correctos, pero vamos a seleccionar la válvula. Recordemos que la entrada del evaporador es 7 octavos, por tanto, y la línea de líquido de la unidad condensadora es 5 octavos. En pocas palabras, debe tener una entrada 5 octavos por salida 7 octavos. Entonces vamos a buscárnoslas aquí. Véanlo aquí. Aquí tenemos una de este tipo válvula, tipo 5 octavos por 7 octavos. Pueden observarla aquí, no hay inconveniente. Véanla. Entonces esta, lo más seguro va a ser nuestro tipo de válvula.
entonces sí la tenemos disponible y no hay inconveniente con ello. Por tanto, ya hemos seleccionado nuestra válvula en su tipo y orificio, y ya podemos verificar que está disponible en entrada de 5 octavos y salida 7 octavos, como lo están requiriendo la entrada del evaporador y la salida de la unidad condensadora, que es de 5 octavos. Aquí tenemos los print screen de los resultados. Vean aquí la capacidad de refrigeración del mismo evaporador. Tenemos nuestros datos que ubicamos necesarios para seleccionar. Tenemos que la válvula es una TGE 10 con orificio 11. Vean dónde está ubicada su operación. Tenemos un margen de seguridad para poder operar en caso de requerimiento de más potencia, no hay inconveniente. Ahora vamos a ver la siguiente, donde tenemos aquí que tenemos la conexión de 5 octavos y salida de 7 octavos, están disponibles para y que son congruentes con las dimensiones de las unidades condensadoras y del evaporador que hemos seleccionado. Entonces podemos ver que ya tenemos prácticamente todos los 4 elementos o accesorios básicos seleccionados. Veanlo aquí ya entonces en conjunto. La válvula una TGE orificio 11 y esta son la conexión de entrada y salidas en pulgadas. Entonces ya con esto hemos seleccionado, como dije anteriormente, estos 3 elementos, lo que son la unidad condensadora, lo que es el evaporador y el elemento de expansión. Ahora quedan solamente seleccionar lo que son los filtros, las válvulas solenoides, válvulas de paso, y verificar las dimensiones de las tuberías, que no vayamos a tener caída de presiones drásticas, y esto lo vemos ya en otro video utilizando los mismos programas. Entonces espero que les haya gustado este video de cómo parte todo el cálculo, y les repito, muy importante es tener en cuenta el diagrama de Molière. Por eso es que esto es muy importante, porque de aquí parte todo. Muchas gracias y nos vemos en ese video.